Bienvenidos a la exposición sobre el contexto social y cultural de Jesús de Nazaret. Los integrantes, Giancarlo Zambrano, María de los Ángeles Cruz, Daniela Grau y quien les habla, Lenin Cuenca. Siguiente diapositiva. En primer lugar, nos vamos a ubicar a nivel geográfico. En este caso hacemos referencia a Palestina, el país de donde era originario Jesús, y también donde se desarrollaron gran parte de los hechos históricos remarcados en el Evangelio, como también en la parte de las referencias cristianas o no cristianas por parte de la historia. Hay que destacar de que Palestina era conocido como una franja de tierra estrecha, la cual se encuentra en la parte oriental del Mediterráneo, teniendo tres regiones principales. En primer lugar, Galilea hacia el norte, el lago de Tiberíades hacia el sur y también la presencia de Judea, donde se encontraba Jerusalén. Entre medio de Galilea y también de Judea encontramos a Samaria. Este era un pueblo muy reconocido debido a su población que no aceptaba el templo de Jerusalén como el mayor centro de poder o el mayor centro de concentración de este mismo. Esto provocó una tensión más que nada tradicional y también una enemistad entre los judíos. De este punto es donde nace el término samaritanos, tan nombrado en la Biblia como también en diferentes documentos históricos. Cabe destacar de que Palestina también era conocido como una especie de balcón privilegiado en el Mediterráneo oriental, ya que este contaba con una amplia franja costera, tal y como se aprecia en esta imagen de aquí. Además de ser la tierra de paso de grandes imperios, tales como los egipcios, los babilonios y también los persas. Se puede observar en pantallas diferentes características de esta región. Una de ellas, su idioma más común era el arameo, también contaba con una íntima relación con la cultura helenística, además de un ambiente semita, es decir, acogedor para las diferentes familias lingüísticas provenientes del Medio Oriente. Y también se hace referencia a un ambiente mucho más acogedor para el pueblo judío, los cuales eran creyentes del Dios omnisciente y omnipotente Yahvé. Hay que destacar de que Jesús era perteneciente a este grupo religioso. También se debe destacar de que la identidad del pueblo judío recaía más que nada en su sustentación sobre la fe religiosa, además de tener rasgos comunes con la cultura mediterránea. También no se debe desconocer la peculiaridad del pueblo judío ni olvidar que también fue partícipe del mundo greco-romano. Todas estas condiciones históricas, culturales y religiosas llevaron a inducir a un proceso de maduración humana, más que nada denominado por parte de los cristianos y los católicos, para generar un ambiente mucho más acogedor para recibir este don gratuito de Dios, que es más que nada su fe o la creencia en este mismo. Una vez conociendo de esto, vamos a hablar sobre la situación política y administrativa. Siguiente diapositiva. Hay que destacar de que el pueblo de Palestina estaba más que nada dominado por el Imperio Romano, siendo este uno de los imperios más dominantes dentro de su época, llegando a controlar toda la cuenca del Mediterráneo hacia el oriente. Desde este punto vamos a destacar características principales en las regiones de Palestina. Por ejemplo, tenemos a Judea y Galilea con un gran predominio de los judíos dentro de su población. En el caso de Judea contaba con hechos históricos correspondientes, lo cual lo volvió en un pueblo donde el judaísmo era mucho más clásico y ortodoxo, más que nada la cercanía que tenía con el templo de Jerusalén, donde llegan a residir gran parte de las familias sacerdotales, al igual que la mayoría de los escribas. En lo que respecta a Judea, contaba con hechos históricos correspondientes. En primer lugar, cuando el país cayó bajo el poder de los romanos, se escogió a Herodes el Grande como el primer rey vasallo. Está aquí llegando a gobernar durante el nacimiento de Jesús. Posteriormente a su muerte, el Imperio Romano dominó toda el área de Galilea y también de Judea. Desde este punto se empezaron a desarrollar el sistema de prefectos, hasta el año número 6, donde fue inducido directamente. Aquí llegaron a participar diferentes prefectos que no fueron de significativa importancia a nivel histórico, pero entre ellos destacó Poncio Pilato, debido a su relación directa o siendo el responsable directo de lo que sería la crucifixión de Jesús. En el caso de Galilea encontramos diferentes hechos. En primer lugar, su primer rey vasallo o enarca denominado por este pueblo era Herodes de Antipas, el hijo directo de Herodes el Grande. Además, destacar la inexistencia de los movimientos de resistencia antirromanos para el tiempo de Jesús. Este aquí fue un mito bastante conmovedor y de suma importancia, y se debe destacar que no existían estos movimientos armados. Siguiente diapositiva. Podemos remarcar diferentes hechos históricos a nivel general dentro de Palestina. Entre ellos es que los judíos preferían el gobierno del Imperio Romano por encima del de los herodianos, a pesar de que existía una tensión debido al sometimiento de estos últimos. Cabe destacar en este punto de que los judíos principalmente tenían temor hacia los
tiranos herodianos debido a las condiciones infames que habían generado durante su gobierno y varios años que habían transcurrido. Desde este punto se empezó a generar una gran tensión por parte de los judíos y también de los romanos, específicamente desde el año 50. Y en el año número 60 o el 66 se realizó un levantamiento y posteriormente la guerra judía. Esto aquí indujo a acabar con la destrucción del Templo de Jerusalén, aproximadamente en los años 70, que es algo que se puede observar en las imágenes del lado derecho, donde se representa la correspondiente guerra judía y también la destrucción de este templo. Bueno, en lo que respecta a la organización teocrática del pueblo judío, como tal, este pueblo no llegaba a gozar de una independencia política. Entonces las instituciones judías centrales eran el templo, el sacerdocio y el culto. Israel llegaba a ser, o sea, tenía un estado teocrático, es decir, que no había una separación adecuada en el aspecto, digamos, religioso o en lo político, en lo cultural. En lo que respecta lo que es el Estado teocrático judío, aquí las leyes religiosas dirigían tanto la parte social y la clase sacerdotal controlaba más bien los resortes más altos del poder. Aquí también el Templo de Jerusalén llegaba a ser una institución central. Este templo llegaba a estar rodeado de una serie de pórticos, como se puede ver en la imagen, en donde se llegaban a realizar diálogos y disputas doctrinales. También aquí Herodes el Grande, como ya se mencionó anteriormente, reconstruyó lo que fue el Templo de Jerusalén, en el cual el judaísmo llegó a centrar su culto. Bueno, el Templo de Jerusalén, como mencionaba, era la institución central en donde esto se lo denominaba, o sea, tenía el nombre de Santo de los Santos, en el cual se podía entrar una vez al año, lo que era, o sea, solo tenía permiso lo que era el sumo del sacerdote. Entonces, aquí existían otros tipos de recintos también, como se puede observar. Estaba el recinto más externo, en el cual accedían los paganos, el recinto reservado, patio reservado, en el cual solo podían ingresar los varones y se excluía a las mujeres. Estaba también el recinto de judíos, en el que ellos llegaban a colocar letreros, llegando a advertir el peligro de no respetar lo que era su lugar o como tal su creencia. Y también estaba el recinto más interno, en el cual solo podían ingresar los sacerdotes y más no los laicos. Entonces, como tal, este templo llegaba a ser la columna vertebral del sistema social judío del siglo I, en el cual entraba la parte religiosa, política y económica. Un ejemplo, por ejemplo, de la parte económica es que, por ejemplo, un judío, aparte de realizar lo que era la peregrinación, también llegaba a ser obligado a gastar de sus recursos en esta dichosa ciudad. Es decir, que Jerusalén como tal económicamente dependía de este templo. Bueno, luego aquí entonces, digamos que para este tiempo la actitud crítica de Jesús, o sea, lo que Jesús mencionaba ante este templo, llegó a ser como un detonante mortal por parte de los sacerdotes judíos, en el cual aquí también estos sacerdotes llegaban a mantener una estrecha relación con el representante romano. Y, por ejemplo, también estaba la parte del Sanedrín de Jerusalén, que era el máximo órgano de autoridad colectiva del pueblo judío, en el cual consistía por 72 miembros
y la presidencia correspondía al sumo sacerdote. Este llegaba a estar compuesto por los representantes de la aristocracia sacerdotal, los presbíteros, jefes de las grandes familias laicas, las cuales llegaban a tener como más, digamos que ellos llegaban a representar en mayor parte a este templo, y también estaban los escribas que representaban más bien la voz popular. Un dato peculiar aquí también estaba, por ejemplo, en lo que es el Sanedrín, está lo que era el Jus Gladi, el cual prácticamente era como condenar a muerte o llegar a ejecutar la sentencia para que se pueda dar esta acción. Entonces, ¿cuál fue la relación de Jesús con el sistema cultural que se acabó de mencionar? Bueno, probablemente el conflicto principal de Jesús fue con la aristocracia sacerdotal judía, como ya se mencionó, junto con las autoridades romanas para poder, digamos, eliminar a aquel profeta de Galilea, el cual era Jesús, en el que el Sanedrín, por ejemplo, en la parte del Sanedrín lo habían acusado a Jesús de haber anunciado la destrucción del templo. Y fue así como el templo llegó, luego de unos años después, llegó a ser destruido en el año 70 por los romanos, y de esta forma los evangelistas llegaron a ser llegaron a formar como una teología interpretando el sentido íntimo de la vida y de la muerte de Jesús, dejando, digamos, al olvido o a un lado lo que era el viejo sistema religioso del templo, y permitiendo así el acceso a y la vía libre a Dios, para que las demás personas puedan llegar a comunicarse como tal con Dios. Les hablaré sobre el helenismo y el judaísmo. En sí existía una importante penetración de la cultura helenista en Palestina. El helenismo fue un periodo de la historia y la cultura griega que abarca desde la muerte de Alejandro Magno en el siglo IV a.C. hasta la dominación romana en el siglo I a.C. En sí, el helenismo estuvo marcado por un proceso de aculturación. Es decir, que los pueblos no helenos comenzaron a adoptar elementos y valores propios de la cultura griega. Tal como se indica, en este periodo hubo una extraordinaria difusión de la filosofía griega, las artes, el pensamiento mítico, el pensamiento científico, de los cuales fueron aspectos que fascinaron a los invasores de este mundo heleno. Esto fue en consecuencia de los nuevos cauces de la historia política que habían dado paso a las polis griegas, es decir, que un conjunto de ciudades-estado, a la monarquía de Alejandro Magno, que luego de estas monarquías hubieron sucesores y finalmente la consolidación del Imperio Romano. Palestina también estuvo influenciada por diversas influencias culturales como Egipto, Asiria, Babilonia y Persia, pero en el tiempo que nos ocupa tenía gran relevancia en la civilización romana y la cultura helenista, y además esta presenciaba que era notoria de la costa. Siguiente diapo, por favor. Luego tenemos toda la llanura que corre paralela al mar, nunca estuvo judaizada, y en ella siempre predominó la cultura pagana, es decir, que adoraban a muchos dioses. Entonces ahí se encontraba el puerto de Jafo y la gran ciudad herodiana de Cesarea, con un puerto impresionante que pretendía rivalizar con Tito. Además, esta ciudad era la sede principal del prefecto romano. Pero también en Jerusalén penetraba la cultura helenista y existían gimnasios que eran como instituciones espirituales y físicas en las más clásicas líneas de la educación pagana. Y también habían judíos de la lengua griega que quizás estas gentes venían por medio de las diásporas, que era la dispersión de los pueblos en ese tiempo, y se habían asentado en la ciudad santa y que tenían su propia sinagoga. Siguiente diapo.
Luego tenemos la Decápolis, que es una serie de 10 ciudades paganas, menos Betsaam y Escitópolis, donde estuvo Jesús. Entonces sabemos que el ministerio de Jesús discurrió preferentemente por la ribera occidental del lago de Tiberíades. Con su centro de actividades estaba Cafarnaum y varios de sus discípulos más íntimos que eran pescadores, como Pedro. Los pescadores de esta localidad en sí accedían a una enorme facilidad, tanto por mar como por tierra, al territorio helenista que tenía enfrente. En sí, la Decápolis estaba unida con el territorio pagano de Tito y Sidón a orillas del Mediterráneo por una vía de comunicación que atravesaba toda Galilea y que Jesús también utilizó. Siguiente diapo. Esto era un fenómeno muy característico de este tiempo y era la creación de las ciudades en la cuenca del Mediterráneo, las cuales eran el gran vehículo de la cultura helenista y de la organización política romana. En sí, esta civilización urbana no solo influía desde las fronteras de Galilea, sino que penetraba en el mismo corazón de este territorio, y en las cuales íbamos a encontrar 3 importantes ciudades paganas que rodean Galilea, como Tiro, por el noroeste, luego tenemos Galilea por el este y Betseán por el sureste. Pero en ese tiempo Herodes llevó el proceso de urbanización al interior de Galilea y reedificó Séforis y construyó Tiberíades. Siguiente día. Luego tenemos a Séforis, que se encontraba a 5 kilómetros de Nazaret y estuvo edificada sobre una vistosa colina que era una espléndida ciudad romana. Esta fue nombrada la capital de Galilea hasta el año 28, pero luego el rango se trasladó a Tiberíades. En sí, estas ciudades se construyeron en base a las pesadas cargas fiscales que grabaron los campesinos en ese tiempo. Además, muchos campesinos cuyo estilo de propiedad era de carácter familiar no podían hacerse cargo de estos pesados impuestos de los herodianos y tenían que vender sus campos. Entonces ellos se convertían en jornaleros o inclusive en esclavos. Y también coincidió una gran sequía con su secuela de escasez. Siguiente diapo. Luego tenemos los 2 tipos de economía que se implantaban en Galilea. Una era la economía de reciprocidad, que se caracterizaba por la vida familiar, entendida como una unidad de producción y de consumo en la que los campos pertenecen al grupo de manera invisible, en la que existen unas relaciones de solidaridad desinteresada. Y luego tenemos una economía de redistribución que se caracteriza por la existencia de un poder central fuerte, con sus instituciones y cuerpos especializados que acumulaban los recursos, establos, impuestos y los distribuían en sí en este conjunto. Entonces, este modelo fue el que se implantó en esta ciudad. Además, Jesús nunca visitaba las ciudades, lo cual no se mencionaba Séforis ni Tiberíades, y se movía por el territorio de alguna ciudad pagana, pero jamás incidía dentro de estas. Dentro de los grupos existentes en el judaísmo anterior a la destrucción del templo, hay que entender que existieron ciertos grupos en el judaísmo que estuvieron influenciados dentro de lo que es la vida de Jesús o el entorno en el que se rodeaba Jesús. Dentro de estos grupos encontramos en primero a los saduceos. Los saduceos, los cuales era el partido de aristocracia tanto sacerdotal como laical, ¿ya? Estos de aquí estaban relacionados directamente o eran colaboradores del ocupante romano, que quiere decir que eran colaboradores del emperador romano de ese momento, ¿ya? Estos aquí eran doctrinamente muy conservados. ¿Qué quiere decir esto? Que no aceptaban lo que era la tradición oral y tampoco convivían con las utopias populares del momento. Esto de aquí nos da a entender que estos de aquí fueron bastante influenciados o estuvieron en contra de lo que era
la ideología de Jesús, ya que de aquí se podría decir que el cristianismo en ese momento era como que una utopía popular de estos años, y ellos estaban en contra de estas utopias. En sí, los seduceros eran el partido con más poder en lo que es la primera mitad del siglo I, ¿ya? Entre el año 50, y entre ellos estaban los más grandes adversarios de Jesús, como ya les había mencionado. Hay que entender que sus intereses estaban solamente unidos a la existencia del templo. Siguiente. Ya, los fariseos. ¿Qué quiere decir fariseo? Fariseo quiere decir en su palabra, significa separado. Ya, para ellos, o sea, lo que era el timbre de gloria o de mantener o de no mantener relación con los, ¿cómo se llama? Con los anha-arex, o esto lo que quiere decir es gente de pueblo, es que ellos consideraban lo que eran ignorantes de la ley, ¿ya? Y eran poco celosos al cumplimiento del cumplimiento divino o de los conocimientos de lo que era la divina en esos tiempos. Ya, este aquí era como que un movimiento de renovación del judaísmo, y aquí estaban formados por nuevas ideas sociales dentro del mismo. Además de esto, como ya les había mencionado, ellos no consideraban que se apartara al pueblo, que no escucharan al pueblo, ¿ya? O que se los considerara ignorantes dentro de la ley, ya que ellos sí consideraban o tomaban en cuenta estas utopias populares del momento. Por esta misma razón tuvieron bastantes enfrentamientos en lo que eran los saduceos y los fariseos, que en los cuales a través de lo que son sus controversias teológicas se expresaban intereses sociales distintos, ¿ya? Y en este enfrentamiento se caracterizó lo que es la historia judía del siglo I, ¿ya? En el año 70, tras la abolición de todo lo que es el sistema cultural, dentro de lo que es la destrucción del templo, esto aquí fue un movimiento hegemónico del judaísmo. ¿Qué quiere decir esto? Que fueron como que una rama o estuvieron a la par de lo que es el judaísmo, expresando sus ideas y sus pensamientos dentro de la religión, ¿ya? Entonces, esto de aquí era, se podría decir que cuando hubo la abolición o la destrucción del templo, ellos fueron los principales, ¿cómo se llama? Doctores de la ley o escribas. Estos de aquí eran fariseos, o sea, representaban como que factores o pilares muy importantes después de la destrucción del templo. Pero estos de aquí hay que entender que no todos eran doctores de la ley o escribas fariseos, o escribas, por decirlo así, ya que Haburuk era un término para escribir de las diferentes comunidades dentro de esta organización. Ya, por ejemplo, había, como conocemos, como ya había mencionado, los doctores de la ley y los escribas, y también había otro grupo que no tenía tanta preparación intelectual, pero que estaba dentro de este grupo de fariseos. Hay que entender que los fariseos no que fue un grupo que estuvo en contra de lo que eran las ideologías de Jesús, sino es que se podría decir que hubo ciertos grupos o comunidades dentro de los fariseos que tuvieron cierta simpatía con las ideas expresadas por Jesús, pero asimismo, como hubo cierta simpatía, también había polémicas de Jesús contra los fariseos, ¿ya? Las cuales se habla dentro de los evangelios. Siguiente. Los esenios. Los esenios hay que entender que el conocimiento de este aquí no se supo hasta hace casi un siglo, dentro de lo que es el año 1947, ya que se encontró dentro de los manuscritos en las cuevas de Qumran, en lo que es la ribera del Mar Muerto, se encontraron conocimientos o detalles o información que aportó bastante a la historia para entender quiénes eran los esenios. Ya, una vez entendido esto, se podría decir que los esenios eran un grupo de sacerdotes que estaban descontentos con la relajación del sacerdote y el templo, ya por su relajación dentro de ciertas medidas que se tomaron en el templo en esos años, en lo que es el año del año 50 al año 70, antes de la destrucción de este templo. Después hay que entender que
estos de aquí se separaron del templo, o sea, los esenios se separaron del templo y se consideraban el verdadero Israel, ya que se autodenominaron el pueblo de la Nueva Alianza. Este pueblo de la Nueva Alianza fue fundado por el maestro de la justicia, que tenía una personalidad religiosa bastante importante en esa época, y esto de aquí estaban influenciadas por, o sea, los conocimientos o las creencias de él estaban influenciadas por lo que eran creencias apocalípticas o una visión dualista del mundo, ya, dualista. Y esto de aquí también hay que entender que estos de aquí seguían bastantes normas o rituales de purificación y practicaban la comunidad de bienes y celibato. ¿Ya? Estos de aquí también estaban muy jerarquizados y tenían reglas muy estrictas para su ingreso dentro de estos grupos, dentro de los esenios. Esto aquí también se podría decir que coinciden con los fariseos en lo que es la conservación de la pureza ritual, por lo mismo que practican estas purificaciones. ¿Ya? Hay que entender que hay bastante relación de lo que son los esenios de Qumran con lo que es Jesús, ¿ya? Por ejemplo, se cree que Juan el Bautista tuvo o estaba influenciado dentro de, de este grupo de los esenios de Qumran, ¿ya? Pero hay que decir que no tuvieron tantas discrepancias con lo que es las prácticas de Jesús, ya que dentro de estos grupos, o sea, como ya les había mencionado, había grupos de cristianismo primitivo. ¿Qué quiere decir? Que había grupos de este cristianismo que estaba recién naciendo o primitivo, como su nombre lo dice, estuvieron influenciados o estuvieron dentro también conformando estos grupos de los esenios. Siguiente diapositiva. Los celotes. Los celotes se habla mucho dentro de lo que es la relación que hubo con Jesús, con los mismos, ya que hubo bastantes confusiones dentro de terminologías de lo que es celotes o celos, ya que en algunos testamentos se menciona a algunos de los creyentes o seguidores de Jesús que estuvieron influenciados o se los consideraba o se los nombra como celos. Pero hay que entender que esto de aquí pasa en el Antiguo Testamento, ya que aquí hay una alta estima del celo de Yahvé, ya, o sea, del celo de Yahvé, pero el celote dentro de lo que es o se lo considera en algunos, se lo podría decir en algunos términos o en algunas situaciones, se lo considera como sinónimo de fervoroso o celoso de la ley o la santidad del templo. ¿Ya? Se tiene que entender que los celotes dentro de lo que es la religión se los consideraba como que se preocupaban por la pureza religiosa y por la liberación, y no por la liberación extranjera. Pero aquí es donde viene la tipo de como que discrepancia o confusión, ya que los celotes eran considerados un grupo de antirromanos armados, los cuales estaban influenciados o influenciaron dentro de la destrucción de lo que es el templo en pelea contra los romanos, ya, como ya se había mencionado. Por eso se consideraba que Jesús tenía relación con los celotes. Esto de aquí hay que entender que se menciona dentro de este Nuevo Testamento, se menciona a uno de sus discípulos de Jesús, que se lo consideraba el Simón el Celote, pero no porque era un seguidor de los celotes antirromanos, sino es que su celo era el religioso por la ley y por el templo. Ya, también dentro de esto aquí se menciona a Pablo, que aquí destacaba por su celo por la ley de los padres, o sea, por su celo religioso, el respeto a la religión. Ya, pero no por lo que son los celotes antirromanos. Siguiente diapositiva. Ya. En el año 67, en plena guerra contra los romanos, aparece dentro de esto, aparece dentro del templo un grupo armado, el cual está dirigido por Eleazar, el cual es uno de los componentes de la resistencia o denominado líder de este grupo de los celotes, los cuales llevaría esta resistencia contra los antirromanos. Este grupo armado es lo que se consideraría los celotes antirromanos. Este aquí estaba formado en gran parte por sacerdotes,
celotes, por campesinos, gente pobre y diferentes grupos de personas conformaban este grupo de antirromanos, ¿ya? Este grupo de celotes siempre permanecieron vinculados a lo que es el templo. ¿Qué quiere decir esto? Como ya les he mencionado, estaba formado por diferentes grupos, tanto sacerdotes como sumos sacerdotes, y esto de aquí formaron este grupo de celotes antirromanos para defender la destrucción del templo. Ya, en la resistencia del año 65 y 70 apareció otro grupo conocido como los sicarios. De aquí nace el término que conocemos actualmente, el de los sicarios, ya que este aquí fue aparecieron varios grupos dentro de estos disturbios o confrontaciones entre el año 65 y el año 70, pero entre los que más destacaron fueron el nombre de los sicarios. Ya, hay que entender que es un misterio comprender la relación que existía con los romanos, con los celotes, con la vida de Jesús, o podría decir con la actitud sociopolítica de lo que era la figura Jesús. Ya que aquí se mencionan a través de la historia supuestas relaciones de Jesús por los testamentos, dentro de los testamentos que se menciona algunos de sus creyentes como celotes, y se cree que él tuvo cierta relación con este grupo de celotes antirromanos. Así que no se sabe a ciencia cierta o historia que si Jesús estuvo relacionado precisamente con este grupo de celotes antirromanos en lo que era la resistencia entre los romanos antes de la destrucción en el año 70 de este templo. Se dice también que Juan Iscariote, Judas Iscariote, disculpe, fue considerado, era un celote, ¿ya? Pero que aquí era un celote antirromano, ya que aquí se había vinculado a Jesús creyendo o pensando que él era el Mesías liberador y que él los iba a liberar de lo que eran los grupos extranjeros, como los romanos, de lo que es la esclavitud o la posible se podría decir como que liderazgo o mandato de ellos ante el templo. Y eso sería todo. Gracias.